grabar. Entonces, dícteme el factor. 5x menos 1. 5x menos 1. Entonces, si yo lo multiplico en el numerador, también lo tengo que multiplicar en el denominador. Si no, no podría hacerlo. Bien, y esa sería una expresión equivalente a 2x menos 5 sobre x más 3. ¿Verdad? Entonces, ahí, y esto nos va a servir ¿para qué? Para lo que sigue. Y lo que sigue es, estoy aquí, donde lo que tengo es la siguiente definición. El factor a utilizar para encontrar expresiones algebraicas racionales puede ser un número, un monomio o un polinomio. Para obtener dos expresiones algebraicas racionales equivalentes y con igual denominador, es mejor multiplicar la ecuación algebraica racional por factores monomios o binomios, ¿verdad? Recuerden, un monomio es un polinomio que tiene nada más un término. Un binomio tiene dos términos. Entonces, aquí, x más 2 es un binomio. X es un monomio, ¿verdad? X es un monomio porque hay un solo término y x más 2 es un binomio. Ahora, ¿qué pasa entonces cuando yo tengo lo siguiente? Donde me dice, dadas dos o más expresiones algebraicas racionales, se pueden encontrar expresiones algebraicas racionales con igual denominador equivalente a las primeras. Por ejemplo, esto. Me dice, encuentre dos expresiones algebraicas racionales equivalentes a 3 sobre x a la 2 más x y x menos 5 sobre x a la 2 menos 1 con el mismo común denominador. ¿Verdad? Entonces voy a encontrar que tengan el mismo común denominador. Ahora, para la primera, para 3 sobre x al cuadrado más x. Aquí yo lo puedo factorizar y a x cuadrado más x le puedo sacar factor común. ¿Cuál es el factor común de x cuadrado y de x? Es x. Porque x lo tengo aquí y x también lo tengo aquí. Entonces lo saco como factor común. Ahora, ¿cómo sé que va a quedar adentro del paréntesis? Lo que va a quedar adentro del paréntesis es el resultado de dividir cada término entre el factor común. Cuando yo tengo variable aquí y tengo variable aquí, entonces el factor común va a ser la variable con menor exponente. El primer término tiene exponente 2 y el segundo término tiene exponente 1. Entonces voy a dividir, saco el factor común que es x y divido cada término entre el factor común. O sea, en este caso x cuadrado entre x y aquí, ¿qué hago? Cancelo este 2 con esta x y solo me queda x. ¿Verdad? Porque es como si restara 2 menos 1, 1. Entonces me queda x a la 1 y x a la 1 es x. Ahora voy con el otro término. El otro término que yo tengo es x y también lo voy a dividir entre el factor común que es x y esto al final me queda 1. ¿Por qué? Si yo tengo la misma expresión arriba y abajo, siempre la división de eso me va a quedar 1. Así como cuando yo tengo 1 entre 1, 1. 5 entre 5, 1. 1000 entre 1000, 1. Entonces en este caso tengo x entre x, 1. Por eso acá dentro del paréntesis queda x, que es este resultado, y acá me queda 1, que es este resultado. ¿Verdad? Ahora voy a hacer lo mismo con la siguiente expresión, que es x menos 5 sobre x cuadrado menos 1. Acá también lo voy a factorizar, pero lo voy a factorizar con otro método. ¿Cuál es ese otro método? Ok, aquí tengo x a la 2
menos 1. Este x a la 2 menos 1 lo voy a hacer con una fórmula que se llama diferencia de cuadrados. Y esa fórmula de diferencia de cuadrados es esto. Tengo el primer término que está elevado al cuadrado, menos el segundo término que también está elevado al cuadrado. Entonces, por eso se llama diferencia de cuadrados. A la resta también se le llama diferencia. ¿Y por qué se le llama diferencia? Ok, imagínese que usted tiene 10 lempiras y yo tengo 5 lempiras. ¿Cuál es la diferencia? 5. 5. ¿Cómo hizo para encontrarlo? Solo resté lo suyo. Resté lo mío. Imagínese esto entonces. Imagínese que usted tiene 25 años y yo tengo 80 años. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo dijo? Imagínese que usted tiene 25 años y yo tengo 80 años. ¿Cuál es la diferencia? Yo 25 y usted 80. 65. 65 no. Casi, pero no. ¿Cómo hizo? Lo sumé, creo. La manera más fácil es restarlo. Y el resultado sería 55. Serían 55 años de diferencia. Entonces, imagínense que usted va a comprar algo que cuesta 4,000 lempiras. Pero donde usted lo va a comprar ya le aumentaron el precio y ahora cuesta 5,000 lempiras. ¿Cuál es la diferencia? 1000 lempiras. 1,000 lempiras. Entonces, nosotros para poder encontrar la diferencia entre dos cantidades, lo que hacemos, la manera más fácil es restarlo, ¿verdad? Entonces, a otra forma de llamarle a la resta es llamarle diferencia. Así como la multiplicación también le decimos producto. Así como la división también le decimos cociente. ¿Verdad? El producto es resultado de multiplicar. Pero a veces nosotros tenemos esto, digamos, 2 por 5 y nosotros decimos el producto 2 por 5. Y esto usted lo va a seguir viendo de aquí en estos libros que se menciona esto. ¿Verdad? Quizás en los libros de séptimo, en los libros de sexto grado no lo mencionan todavía, pero de aquí en adelante, como usted ya está viendo álgebra, cuando le habla de producto se refiere a eso, la multiplicación de dos números y no al resultado de multiplicar. ¿Por qué? Porque nosotros a veces podemos decir que el producto de esto es 10. Y es cierto, porque el resultado de una multiplicación es el producto, así se llama. Pero también nosotros podemos llamarle producto a esto, a la multiplicación de dos cantidades. Y en este caso en específico de álgebra, la multiplicación de dos polinomios. ¿Verdad? Y de aquí viene lo que es un factor. 2 es un factor y 5 también es un factor. ¿Y por qué son factores? Porque se están multiplicando. ¿Verdad? Entonces, siempre que usted piense en factor, piense en algo que está multiplicando. Siempre va a ser así. Entonces, acá yo voy a factorizar. Acá yo voy a factorizar usando esta fórmula, que es la diferencia de cuadrados. ¿Y por qué se llama diferencia de cuadrados? Porque son dos cantidades o dos expresiones que están elevadas al cuadrado y que se están restando. Por eso se llama diferencia de cuadrados. Y alguien planteó esto alguna vez y encontró una fórmula sencilla. Y la fórmula sencilla que encontró fue esta. Que a a la 2 menos b a la 2 es igual a a menos b por a más b. Ahora, esta fórmula es fácil de mostrarla. ¿Por qué? Porque si yo hago esa multiplicación, multiplico a por b, después negativo b por a y negativo b por b, al final el resultado va a ser este, a cuadrado menos b cuadrado. Eso lo vamos a ver después. Lo vamos a dejar ahí. Ahorita concentrémonos nada más en usarla. Ya que está, usemos. Porque estas fórmulas para eso están, para facilitarnos el trabajo. Y todas estas fórmulas, más adelante vamos a ver otras, se llaman
productos notables. De nuevo, productos. Entonces serían multiplicaciones notables. ¿Qué significa? Que si yo tengo esto, el resultado siempre va a ser esto. No importa quién sea A y quién sea B, el resultado siempre va a ser esto. Entonces, lo que hacen estas fórmulas es facilitarme el trabajo, hacerlo más corto. Entonces, en este caso, para esta que también es una diferencia de cuadrados, ¿y por qué es una diferencia de cuadrados? Porque esto yo lo puedo expresar así. Esto yo lo puedo expresar así, como x a la 2, esta ya está elevada al cuadrado, no hay problema, pero 1 yo lo puedo expresar como 1 a la 2. ¿Por qué 1 yo lo puedo expresar como 1 a la 2? Porque 1 por 1, 1. Si yo elevo 1 a la 3 sería 1 por 1 por 1. Y 1 por 1, 1 por 1, 1. 1 a la 4 sería 1 por 1 por 1 por 1. No importa la potencia que tenga, si la base es 1, el resultado siempre va a ser 1. Ya puede ser 1 a la 100 y siempre nos va a dar 1. ¿Verdad? Esa es la ventaja que tiene el 1. Entonces yo puedo expresar x a la 2 menos 1 como x a la 2 menos 1 a la 2. Y aplicando esa fórmula que nosotros tenemos arriba, A sería x, entonces acá escribo x, y B sería 1, acá escribo 1. Ninguno de los dos tienen que ir al cuadrado, porque acá solo escribo las raíces, ¿verdad? Y acá escribo x, y aquí escribo más 1. ¿De dónde viene ese más? Ese más viene de la fórmula, de esta forma, ¿verdad? Entonces, aquí tengo la factorización de ambos denominadores. ¿Y por qué solo de los denominadores? Porque arriba en los numeradores no puedo hacer nada. Aquí es 3, es un valor constante, ese no va a cambiar, va a ser 3 siempre. Este es x menos 5, no puedo hacer nada, no puedo factorizar, porque ya es x menos 5. Uno es una variable, el otro es un número, entre ellos no los puedo sumar, no los puedo restar, no puedo hacer nada. Ahora, me pide lo siguiente, o dice lo siguiente, comparando los denominadores factorizados, x por x más 1 y x más 1 por x menos 1, se ve que al primero le hace falta el factor x menos 1 y al segundo el factor x. Multiplicando el numerador y el denominador de cada expresión algebraica racional por el factor que le falta, obtenemos esto, ¿verdad? Multiplico lo que me hacía falta. Aquí me hace falta x menos 1, a este le agrego x menos 1. A este le hace falta la x, le agrego la x, ¿verdad? Le agrego la x porque el x menos 1 ya lo tiene. Y el x más 1 también, ambos lo tienen, ¿verdad? Entonces, recuerde que al principio me pedía, encuentre dos expresiones algebraicas racionales equivalentes a x cuadrado más x y x menos 5 sobre x cuadrado menos 1 con el mismo mínimo común denominador. Entonces ahora ya tienen el mismo mínimo común denominador, ¿verdad? ¿Y cómo lo encontramos? Primero factorizando y poniéndole lo que no tiene al otro. Poniéndole lo que tiene uno al otro. Así lo encontramos. Ahora, es importante recordar esas notas que están ahí con una lupa. Es importante volverlas a leer y tratar de entenderlas porque ahí dice algunos conceptos o algunas claves para después resolver los ejercicios. Dice, recordar que el mínimo común múltiplo, eso significa MCM, es el producto de los factores comunes y no comunes en su mayor exponente. ¿Qué se refiere con eso? Veamos, aquí tengo x y aquí tengo x más 1. Acá yo tenía x más 1 y aquí tengo x menos 1. ¿Hay un factor común? Sí, el factor común es x más 1. Lo escribimos. Acá. Y dice factores no comunes. ¿Cuáles son los factores no comunes? X menos 1, x menos 1, x menos 1. También x, x y x. Entonces esos son los factores no comunes, ¿verdad? Entonces ya tengo los factores comunes y los factores no comunes. Entonces todo lo que tenga acá abajo se convierte en factor, en un factor común, ¿verdad? A diferencia de cuando nosotros teníamos esto, digamos, 2 quintos por o más
Se hace más con la suma más 3 décimos. ¿Cuál sería el factor común ahí? De entre 5 y 10. 5. Sería 5. Entonces, a diferencia aquí solo es un número, pero en estas expresiones algebraicas racionales, no, es todo lo que está abajo. Pues tengo que juntarlo todo y todo eso sería mi factor común. Y mi denominador, ¿verdad? Mi mínimo con múltiplo denominador. Entonces, voy a borrar esto y pasemos acá abajo. Acá. Los pasos para encontrar expresiones algebraicas racionales con el mismo común denominador es factorizar los denominadores cuando sea necesario. 2. Identificar los factores comunes y no comunes en los denominadores de las expresiones algebraicas racionales. Y 3. Multiplicar el numerador y el denominador de cada expresión algebraica racional por el factor que le hace falta. ¿Verdad? Esto. Aquí le hacía falta x menos 1, lo multiplico arriba, x menos 1. Aquí le hacía falta x, lo multiplico a x, arriba. Numerador y denominador, numerador y denominador. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo haríamos esta parte de acá? ¿Cómo cree usted que se hace esta? Hagamos el 1. ¿Cuál sería el primer paso? Al primer paso le hace falta menos 1. Pero recuerde que lo estamos haciendo con los denominadores. Sí. Entonces, mi primer paso es este. Factorizar los denominadores cuando sea necesario. Entonces, ¿aquí es necesario? Sí. ¿Por qué? Porque aquí no está factorizado. ¿Por qué sé que no está factorizado? Porque no hay paréntesis y no hay nada multiplicándose. Aquí se está sumando, no hay nada multiplicándose. Entonces, lo que tengo que hacer es factorizarlo. Lo vamos a hacer aquí mismo para no irnos de la pizarra. Nos quedaría x a la 2 más 3x más 2. Entonces, ¿qué hago con esto? Bien, este es otro método de factorización que se llama tanteo simple. ¿Y consiste en qué? Este es mucho más fácil que el anterior, no hay que pensar tanto. Porque lo que hago es abrir dos paréntesis. Acá. Cada uno de los paréntesis llevaría una X. Aquí. Cada uno de los paréntesis también llevaría un signo. Cada uno de los paréntesis también llevaría un signo. Y el primer paréntesis llevaría un signo más. ¿De dónde viene ese signo más? Es este de aquí. ¿De dónde viene el otro signo más? ¿O de dónde viene el otro signo de multiplicar? Más por más. ¿Cuánto es más por más? Más. Más, correcto. Entonces aquí iría más. Ahora, ya que tengo esto, ahora me falta encontrar los números que irían aquí. ¿Y cómo encuentro esos números? Bueno, dos números que multiplicados me den 2 y que sumados me den 3. ¿Cuáles serían esos números? 1 y 2. 1 y 2, muy bien. Porque 2 por 1, 2 y 2 más 1, 3. Entonces, aquí sería 2 y acá sería 1, ¿verdad? Entonces ahí tenemos los dos números. Ahora, quiere decir que esta expresión se convertiría en x sobre x más 2 y acá x más 1. Bueno, ahí tendría que decir x más 1. No parece, pero este es una. Entonces aquí es x más 1. Y lo mismo vamos a hacer
con el otro. X a la 2 más 5x más 6. Tengo que abrir dos paréntesis. En cada uno de los paréntesis tengo que escribir una X. Los signos. El signo del primer paréntesis es fácil. Solo copio el primer signo que está aquí. Más. Y el segundo paréntesis viene de multiplicar. Más por más. Más. Ahora voy a encontrar dos números que multiplicados me den 6 y que sumados me den 5. ¿Qué número sería? Que sumados me den 6. Ajá. No, que multiplicados me den 6 y sumados me den 5. 2 y 3. 2 y 3, muy bien. Entonces aquí sería, aquí no importa el orden, ¿no? Puedo poner 3, puedo poner 2. ¿Y por qué no importa el orden? Porque ambos son positivos. Si hubiera algún negativo, entonces ahí sí tendría que fijarme bien cuál es el orden. Pero en este caso, entonces aquí tengo x menos 1 y abajo tengo x más 3, que esta es la parte más larga del ejercicio, factorizar. Ya después se vuelve muy fácil, porque el paso 2 dice que hay que identificar los factores comunes y no comunes. ¿Cuáles serían los factores comunes? Solo en los denominadores. ¿Cuáles serían los factores comunes? ¿De cuál de todos los ejercicios? De estos dos, de los dos que acabamos de hacer, ¿cuáles serían los factores comunes? X más 1. Ajá. X más 1 son los no comunes, ¿verdad? Los comunes, ¿quiénes serían? X más 2. X más 2 está en ambos, ¿verdad? Entonces, yo tendría que multiplicar el numerador, porque aquí me dice multiplicar el numerador y el denominador de cada expresión algebraica racional por el factor que le hace falta. ¿Qué factor le hace falta acá? A este. ¿Qué factor le hace falta? X más 2 ya lo tengo. Está aquí y está aquí. Le hace falta X más 3. Entonces acabo de multiplicar por X más 3 el numerador y por X más 3 el denominador. Porque es el factor que le hace falta. Ahora, en el otro, ¿qué factor le hace falta? En el último que hicimos, en el 2. Sí, recuerde que acá en estos ejercicios estoy comparando las dos fracciones. Esta y esta, las dos estoy comparando, ¿verdad? Entonces, a esta fracción o a esta expresión algebraica racional le hace falta el x más 3. Entonces, por eso lo multipliqué x más 3 sobre x más 3 por x más 3. X más 2 no, porque ya lo tiene. Aquí va un x más 2, pero x más 2 ya lo tiene. El x más 1 ya lo tiene, entonces no hay que hacer nada. ¿A este cuál le hace falta? A este le hace falta el x más 1. Entonces lo multiplico tanto en el numerador como en el denominador. Entonces, ¿qué hago con esto? Aquí encuentro una fracción equivalente para ambas expresiones algebraicas racionales y que comparten el mismo denominador, ¿verdad? Tienen el mínimo común denominador.
¿Se entendió esto? ¿Se entendió lo que estamos haciendo? Sí. Bien, primer paso entonces para encontrar expresiones algebraicas racionales equivalentes con el mismo común denominador. Si al final me queda que aquí tengo x más 3 por x más 2 por x más 1 y en la otra también tengo x más 3 por x más 2 por x más 1, significa que ya terminé mi trabajo, ¿verdad? Significa que lo hice bien. Encontré esas dos expresiones algebraicas racionales equivalentes a las primeras que me habían dado. Recuerden que las primeras que me habían dado eran estas: x sobre x cuadrado más 3x más 2 y x menos 1 sobre x cuadrado más 5x más 6. Ambas son expresiones algebraicas racionales, pero no tienen el mismo mínimo común denominador. No tienen el mismo. Entonces, la forma de hacerlo, de poder encontrar eso, es factorizando ambas, escribiéndola acá factorizadas, y después escribiendo el factor que le hace falta a cada una. Pero si lo escribo acá abajo, también lo tengo que escribir arriba. Si lo escribo en el numerador, también lo tengo que escribir en el denominador, ¿verdad? Y así serían los ejercicios del 1 al 10. Entonces, ¿cuál sería su tarea para esta semana? Y con esto cerramos ya los temas para examen. ¿Usted hizo la prueba? Sí, ya se lo envié. Bien, ya solo le faltaría este examen. Y con esto terminamos ya matemáticas para octavo grado. Ok. ¿Verdad? Y creo, no estoy seguro, que usted llevaría otras clases, que ya no sería matemáticas. A menos Sí, que se pongan otra clase. sí, creo que en general sí nos cambian las clases para el otro semestre. ¿Verdad? Y ya no llevaría matemáticas, entonces ya estaría más relajada con esto. Sí. Entonces, estos son los pasos para encontrar una expresión algebraica racional y el examen entonces consistiría en esta parte, ¿verdad? Voy a borrar todos los dibujos, voy a borrar esto. Consistiría en esta parte y en esta que nosotros vimos acá arriba, ¿verdad? De cómo restar expresiones algebraicas. Acá, cómo encontrar el mínimo común denominador de dos expresiones algebraicas racionales, que ya lo vimos, ya lo repasamos hoy. Y esto, cómo sumar expresiones algebraicas racionales con el mismo denominador, ¿verdad? Que en realidad sumarlas está fácil, porque solo es copiar lo mismo y acá copiar lo mismo. Pero después hay que simplificarlo, ¿verdad? ¿Y cómo se simplifica? Factorizando, arriba y abajo. Entonces, esos serían los temas, página 68